Primera mesa de trabajo de Muros Libres. Estamos con Víctor y con Paula. Vamos a tratar el tema de la participación social. Es una cosa, pues, digamos que está como muy de moda, ¿no? Hay mucho auge últimamente, lo vemos en todos lados. No sabemos si es un poco por unos temas, por otros. Es lo que vamos a intentar trabajar con ustedes dos. Entonces, nada, cuéntenos un poco. Víctor, tus inicios, cómo ves todo el tema de la participación social, cómo lo concibes tú. Bueno, muchas gracias por invitarnos primero. Gracias a ti por venir. Y bueno, realmente desde los principios siempre fue participativo, o sea, fue algo que ya nació así, o sea, cuando empezamos a pintar se creó la EDK Crew y ya en el origen la intención era crecer y ser cuanta más gente mejor y aglutinar un poco el movimiento que estaba pasando en ese momento. Entonces ya de ser, pues íbamos a ser 8, ya de alguna manera ya había participación social intrínseca en lo que estaba sucediendo. Más adelante fuimos los Chinijos del Millo y ya eso fue una locura. O sea, llegó un momento en el que se nos presentaba gente y nos decía que era de los Chinijos del Millo y no los conocíamos. O sea que digamos que lo concibes como un poco ligado a tu raíz, ¿no? El tema de la participación, que es una cosa que siempre ha estado presente en tu carrera, a lo mejor, ¿no? Absolutamente. Yo, de hecho, 2003 más o menos es el primer taller así un poco con pibes, no sé si eran 10, 12 años, algo así. Y ya estaba ese espíritu de querer crear algo que de alguna manera tocar a las generaciones, generar un movimiento y demás. Y ya estaba fuera de un poco los esquemas que habían en la época del típico taller de hazme unas letras, diseñame esto, vamos a hacer un muro con este esquema que ya viene prefabricado. Nuestra historia era de pronto crear un animal inventado entre todos, sobre la marcha. Vamos, venía juntos, sí. Ya estaba ahí. Ok, perfecto. Y Paula, ¿qué tal? Cuéntanos. Bien, pues lo mismo, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir a ti también. De compartir consejos, que es un grande de la participación. Y bueno, yo en base a la pregunta de eso de qué es la participación, yo creo que es poder incluir a más personas en tu proceso creativo, ¿no? O sea, hacer un proceso creativo que sea colectivo. Y yo en ese sentido de experiencias quizás la he tenido más en el mundo laboral, empezando con los cristianos, ¿no? Pues fue un trabajo que se abordó con muchas personas artistas. ¿Cuántas más o menos? Éramos 12 personas, recién salidas de la facultad. Entonces también pues lo que hice Seu es crear un poco entre todos, aunque el diseño fuera mío o tal, pues la manera de trabajar siempre es compartir el proceso creativo, ¿no? No es una persona mandando, sino que al final hay muchas opiniones que suman. O sea que un punto en común que tenemos, según lo que decimos, es que la participación social no tiene que ser necesariamente como se consigue muchas veces, que es desde el artista hacia afuera, sino incluso entre artistas también se puede considerar participación social. Yo creo que cuando el proceso creativo incluye a varias personas de manera activa, podríamos hablar de que es participativo. Y también puedes hacer la combinación de, yo lo planteaba ahí una pregunta más adelante, de si puedes trabajar varios artistas, un artista con personas que no son artistas o personas que no son artistas directamente, ¿no? Puedes hacer combinaciones. Entonces ahí el límite no lo tengo muy claro, igual Seu tiene algo que decir a eso. Concuerdo con Paula 100%, que realmente lo social es una construcción de diferentes personas que participan para crear algo. Independientemente de esa condición de, como decía Paula, de artista o persona que esté fuera del mundillo del arte, bueno, por definir un poco artista, pues claro, cuando decimos que participación social puede ser una colaboración entre artistas o con gente que esté fuera del mundillo, por así decirlo, que no se dedique profesionalmente al tema, entonces estamos ya estableciendo dos tipos de público, por así decirlo, ¿no? O dos tipos de participantes. Participación social entre artistas, participación social entre artistas de cara a gente que no es artista, ¿no? Por así decirlo. Sí, como que en el proceso mural también, como estás en la calle, ¿no? Pues siempre, también sí, yo decía participación activa, porque no sé, pues hasta cierto punto en la calle siempre la gente participa de lo que tú haces, ¿no? Indirectamente o de una manera más pasiva, pero cuando ya lo llevas a lo activo, pues yo sí diría que estás haciendo algo participativo, porque estás incluyendo a más personas, ¿no? Yo en ese sentido estoy muy en la línea de Joseph Beuys, que ya, o sea, ya está más que masticado el tema de que el artista no tiene por qué ser una persona que estudió, se formó, hizo todo un proceso educativo, sino que cualquier persona puede ser artista, ¿no? Entonces, desde ahí yo no encuentro ningún tipo de separación. O sea, lo concibes todo como un mismo, o sea, más que como, digamos, titulaciones técnicas o separaciones técnicas, como una serie de aptitudes que cualquier persona podría tener intrínsecas e incluso desarrollar, ¿no?
Claro, un proceso creativo. Ok, que bueno, tu trabajo se basa mucho en eso, ¿no? En procesos creativos de, o sea, experiencias a través de diferentes ramas, ¿no? Como hemos comentado, no solo el mural, sino también tema de performance, de rap, o sea, me refiero, no solo trabajas lo social de cara a la pintura mural, sino también con más elementos. Sí, yo realmente lo que hago es, o sea, la óptica desde donde miro los proyectos es desde lo que viví en su momento relacionado con la cultura hip hop y ahora lo intento facilitar. Es verdad que el proceso es diferente porque pues antes nacía en la calle de una forma espontánea y ahora es algo que uno ya tiene masticado y que de alguna manera dice, bueno, si esto lo hago de tal forma consigo llegar a diferentes públicos y a lo mejor mezclo diferentes elementos y con estas personas va por aquí y lo canalizo mediante el rap o mezclo el rap con la pintura o de pronto eso se da de una manera que es una performance o sea, no parto directamente desde el planteamiento de voy a hacer un mural. Antes de eso miro qué personas hay, me pregunto muchísimas cosas, me acerco a la zona, si puedo pues doy con la gente para ver un poco cuáles son las motivaciones, si hay un proceso político a lo mejor que está ahí, que dices, bueno, de pronto con una acción artística puedo desbloquear algo, o puedo crear un diálogo. Entonces realmente es anterior a decidir cuál va a ser la disciplina con la que vamos a entrar ahí, ¿no? Sí, vamos, el objetivo es abrirlo un poco a todo el mundo, ¿no? Según qué herramienta trabajemos. Sí, bueno, hay veces que interesa que el público sea uno, ¿no? O sea, no tiene por qué estar siempre todas las capas sociales. De pronto voy a hacer algo que va a ser entre 11 años y 13, porque a lo mejor ahí está pues el pensamiento abstracto más arriba y lo que quiero hacer va hacia el pensamiento abstracto. Voy a coger este público. O de pronto es para quien se apunte y lo que quiero es que sean los abuelos los que interaccionan con niños de 7 años. Y el diálogo es otro, ¿no? Y luego una de las claves de eso de la participación es por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es la problemática que quieres resolver? Porque desde, o sea, el arte urbano desde los inicios, ¿no? Desde el graffiti, en mayo del 68, el movimiento hippie, todos esos movimientos han utilizado el arte, la imagen o la actividad artística, el proceso creativo para avanzar en esa lucha. Entonces, eso va pegado al mural, yo creo que por eso, ¿no? Porque desde el inicio de los movimientos sociales, el arte es una herramienta para conseguir cosas en la ciudadanía. El arte en la calle, el arte que El está arte a en la mano calle, sí. de la gente de la calle, básicamente. Iniciativas que parten de los vecinos o problemáticas que un artista a las que se enfrenta porque los vecinos tienen esa problemática. No es tuya directamente, pero tú sirves de herramienta o de mediador. Digamos que la calle sería también ese sitio en el que, como decía Víctor, cualquier persona puede desarrollar su lado artístico, sin necesidad de recurrir a la academia, por así decirlo. Sí, se supone que es un espacio público, que es de todos, ¿no? Y que todos deberíamos pues poder construirlo o co-construirlo, ¿no? Poder tomar decisiones sobre cómo es el espacio y cómo queremos habitar ese espacio. Y el arte urbano pues tiene ahí mucho que hacer, ¿no? ¿Y qué diferencia puede haber entre este tipo de arte estrechamente ligado a lo social por esa relación que tiene, ¿no? De participación también, sobre todo con la gente de la calle, con el tema de academia? Porque claro, tú eres titulado en Bellas Artes en 2009 y tú en 2015 creo, ¿no? 2013 también. Entonces, ¿se vive igual desde dentro de la academia la participación social? ¿Es diferente? ¿Es más estricto? Yo para mí, por ejemplo, es diferente, o sea, yo como muralista, como pintora, los trabajos que he hecho, que tal, al margen de la participación, pues tu objetivo es dejar acabada una pared, decorar un espacio o generar sensaciones o recuperar una pared, pero quizás no va tanto desde mi práctica con lo político. Cuando utilizas la participación sí que quizás te estás metiendo en una parte política, ¿no? No sé, igual lo otro también es político, ¿no? Lo de cuando pintas, qué pintas, con quién lo pintas, qué trabajos aceptas. Pero creo que es diferente como la profesionalización del artista muralista, digamos, que ahora está en auge, con utilizar el mural como herramienta participativa, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes. Entonces sí hay una segregación entre artistas, ¿no? Lo que decíamos antes, que todo el mundo puede ser artista. Una vez metemos el factor de la academia, cuando hablamos de profesionales artistas, ya no hay esa posibilidad de que todo el mundo... No sé si me... Sí, yo, bueno, por aquí, pero para preguntas más adelante sí que apunté que dije, si tú esperas un mural acabado, como lo que podrías esperar de una persona que tiene 30 años de experiencia, de niños de 6 a 10 años,
que han tenido una hora semanal de plástica en el colegio, pues estás esperando un montón. No puedes esperar un resultado profesional de un grupo de personas, puedes esperar una experiencia, puedes esperar un proceso, y eso es lo que tú estás intentando, que haya un proceso cuando haces participación, pero si lo que quieres es un resultado estético brillante o que se corresponda al canon estético que tú tienes en tu cabeza, pues a lo mejor la participación no es la vía, ¿no? Claro, porque hablamos en este caso que mezclamos lo académico con lo profesional, hablamos de resultados, de que hacemos las cosas por esperar unos resultados, ¿no? Sí. Víctor, tú te centras más en los procesos, diríamos, en las experiencias, en que el proceso sea el resultado directamente, ¿no? O sea, a ver, yo planteo un resultado también, pero realmente he puesto mucho más valor hasta la fecha en el proceso, porque también me ha resultado bastante complejo, en el sentido de que son muchas personas y son actividades que son súper explosivas. Entonces, tienes que estar ahí 100% y tienes que tener una capacidad para parar en el momento que hay que parar, para mover la energía, porque pasan muchas cosas con emociones que son súper rápidas, ¿no? Entonces, claro, mi foco ha estado en aprender eso. Si pienso en de aquí en adelante, quizás lo que quiero evolucionar sobre todo es el resultado, porque ya lo otro es como siempre es diferente, si siempre encuentras cosas nuevas, pero también considero que se puede llegar a un resultado que se salga un poco de lo que cabe esperar, ¿no? Con este debate un poco de si lo artístico o lo participativo es de la calle, si hay diferencias y demás. Yo creo que al final depende mucho del proceso, de la persona que está ahí. Para mí entrar en la facultad no fue explícitamente un cambio 100%, en plan vengo haciendo esto en la calle y al entrar en la facultad tengo que hacer absolutamente otra cosa y tengo que entrar, es verdad que es un molde al final, pero tú también es tu enfoque, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, yo creo que cada persona lo vive de una manera diferente y a mí sí, principalmente lo que me interesa es el proceso, pero porque también entiendo que todo es un proceso, que una obra tampoco llega a acabarse nunca, en realidad. Sí. Hombre, que lo profesional cuando hay un plazo de entrega sí se acaba, ¿no? Se acaba, pero es un poco, Matías, ¿no? Siempre dice eso, que es un proceso abierto, o sea, que hasta él, que hace hiperrealismo, podría seguir trabajando, ¿no? Que un cuadro lo acabas porque lo abandonas o porque paras, porque el tiempo, a mí se me agota el tiempo, pero podrías seguir, vamos, hasta que te mueras ahí pintando y cambiando la obra, ¿no? Una y otra vez. Lo que se suele decir que las obras de uno nunca se terminan, ¿no? Básicamente. Sí. Y porque a veces pasan cosas también que tú no, o sea, cuando tú estás trabajando en la calle, una vez tú dejaste aquello allí y te vas, no sabes qué va a pasar. De pronto 3 días después pintan algo encima y la obra es otra cosa y lo hizo otra persona que ni sabes quién es. Entonces esa obra queda de alguna manera expuesta y abierta. No es igual que si tú pones algo en un museo, tú sabes que aquello va a estar ahí cuidado, que aquello es así y punto. Y nadie lo va a tocar. Y que eso también en la pintura de la calle, ¿no? La pintura urbana de ahora, pues a veces el resultado, casi nunca me quedo conforme con el resultado, pero lo importante es cuando estás ahí, la gente te ve haciendo la actividad, ¿no? O en el caso de Víctor, a mí me sorprendió mucho lo de Nuriana, por ejemplo, en 2015 me dejó patinando, porque no había un resultado estético de los talleres a los que tú sueles ir o te suelen llamar, es como, no, queremos que pintes la identidad del pueblo y que lo pinten los niños, pero que tú lo retoques después porque no nos gusta cómo pintan los niños. O sea, hablábamos, en este caso hablamos de queremos la experiencia para los participantes, para los niños, pero los niños no están relacionados con el resultado, ¿no? O sea, el resultado tiene que ser... El proceso. Exactamente. El proceso es, o sea, el resultado que tú vas a recoger es esa siembra de experiencia que tú le estás dando a esos usuarios, pero no es un resultado de obra de arte, digamos, desde mi punto de vista. Ahí el resultado es diferente, o sea, el planteamiento de ese resultado, de hecho, creo que no está ni siquiera muy contado todavía, pero es el plantear que hay, o sea, de ahí salen otra serie de subproductos, ¿no? Es como realmente lo que hicieron los pibes fue reventar el muro, la intención era esa, habían unas dinámicas, pero era abierto y cabe la desobediencia dentro de lo que estoy haciendo, o sea, no es un planteamiento de yo digo A y se hace A, yo digo A y puede pasar de todo, y mientras esté en un cierto rango en el que nadie corra peligro, haya seguridad y todo esté bien, hasta ahí está totalmente abierta a esa decisión de cada persona. Claro, todo esto... Una vez pasa eso, o sea... Hay otra serie de resultados. Ahí en ese mural en concreto hubo una frase, que es como trabajo esos murales, acá con una frase que se decide con el colegio y que más adelante me gustaría que fuera más participativo, más con los alumnos. Pero después también hay otra serie de resultados. En ese, por ejemplo, se pintó con un triciclo al que se le colocó una silla, que además la fui a buscar a mi colegio, y se le cortaron las patas a esa silla.
en el propio patio del colegio, y se le puso el triciclo. Entonces, con ese objeto estás hablando de un movimiento en la educación en el que le estás cortando una raíz que ya pesa, ¿sabes? Que ya hay que cambiarla. Pues ahí hay un resultado del que se puede hablar y del que podemos llegar a otros debates, por ejemplo. O el tema de unir guantes, o sea, hay una educación que en muchos casos tiende a lo individual, o los procesos mismos nuestros de los últimos años, individualizar a las personas, y nosotros pintábamos con guantes que estaban cosidos por aquí, y de pronto tienes a 10 pibes conectados por las manos pintando en un muro. Entonces ahí estás hablando de un proceso participativo en sí mismo. Y así hubo una serie de elementos, ¿no? Entonces no solo es el mural, sino el cómo se hace y los elementos que resultan también de ese proceso, ¿no? Y todos los aprendizajes y eso, la explosión creativa, ¿no? El como tú quieras, o sea, las cosas pueden ser como tú quieras. Yo creo que eso es lo bonito de la participación, ¿no? De abrir la posibilidad de que la persona usuaria se sienta parte de ese trabajo creativo, no que lo vea desde fuera, ¿no? Sino que realmente lo sienta suyo. Puede ser también que todo esto sea posible gracias a la subjetividad que tenemos en el arte, porque claro, no hablamos de funcional o que no funciona en el arte, siempre hablamos de bonito, feo, de esto. Es una cosa muy, digamos, de cada uno, ¿no? A lo mejor una persona puede encontrar en un mural pintado por 12 profesionales académicos algo bonito o que transmite, igual en un mural pintado por 30 niños que no tienen más que ese instinto natural de pintar, lo mismo, esas mismas sensaciones, ¿no?, que encontramos en un mural profesional. O sea, quiero decir, es posible plantear los mismos resultados desde el punto de vista profesional, y es posible que esto sea gracias a la subjetividad que presenta el mural, bueno, y el arte en general. Yo de eso, bueno, sí pienso que hay como una eterna pelea entre, ¿no?, el canon, es decir, lo que es bonito y lo que es feo, lo que tú estás diciendo, lo que vale y lo que no vale. Creo que estamos en un momento de quitarnos un poco de ese lastre de que, o sea, que lo importante es el proceso de cada cosa o el objetivo que tú tienes por el que haces cada cosa. Si yo hago un taller, eso, no estoy esperando que me quede una paloma realista aquí con el niño jugando, ¿no? Yo quiero que él juegue y que él haga, o que el que está ayudándome a pintar el mural o el que pasó por ahí a traerme un café, pues que cuando vea el mural, cuando pasen 5 años, para él signifique algo, ¿no? Entonces quizás es más importante la práctica en sí que el resultado. Y yo veo como que son cosas diferentes, ¿no? Que nos centramos muchas veces en el resultado de que sea bonito, que sea espectacular, y nos olvidamos del contexto. En la historia del arte es como puedes valorar la obra por sí misma o puedes valorar la obra en su contexto. Entonces no es lo mismo cuando tú piensas en graffiti mismo, ¿no? Dices, sí, si pienso en la firma en sí, pero ¿y si pienso en el movimiento social de detrás? Mi opinión cambia, ¿no? Claro, pero cuando es una obra y hay un presupuesto detrás, hay digamos, un plan que seguir, ¿no?, en el que pues en muchos casos hay un estudio de arquitectura o algo estipulado, donde no hay, digamos, cabida a la improvisación, o sí la hay, pero que tiene que haber un mínimo de orden y coherencia. Es decir, cuando el mural sí puede obedecer a una funcionalidad, ya sea tanto pues, en temas de divulgación o temas estructurales, de protección, de impermeabilización, el resultado profesional sí debería contar, ¿no? O sea, la mano de obra profesional, para algo estudia la gente, quiero decir, debería haber una diferencia entre una persona que ha estudiado, pues, digamos, una carrera de Bellas Artes, como es el caso de ustedes dos, a un niño que prácticamente, pues, digamos, es la primera vez que coge un spray, ¿no? Debería haber algún tipo de diferencia, porque si no, entonces no tiene sentido estudiar, es lo que estamos diciendo, claro. Yo creo que aprendes cosas, o sea, que la experiencia, muchas veces hay gente autodidacta que también es súper profesional, o sea, no te hace falta ir a la universidad para convertirte en un profesional, ¿no? Es una profesión. Sí, la universidad o un grado o Pero, hombre, yo sí una creo, formación, lo que sea. Lo que decíamos de los objetivos, que si tu objetivo es investigar un tema, sacar documentación oculta, visibilizar cosas en una pared porque el mural siempre ha sido pues, un soporte para lo político o para lo ideológico, pues a lo mejor sí tienes que contar con personas vinculadas al tema o que tú sepas que van a hacer ese tipo de proceso de investigación, si eso es lo que tú quieres. Si lo que tú quieres es una jauría de personas en la calle, pues tienes que plantear otra cosa, ¿no? Víctor se ríe porque un poco, ¿no? Porque es lo que pasa, totalmente. Eso es lo que... Sí. Pero lo que decías ahora de la subjetividad, yo creo que el arte siempre ha sido subjetivo, que es algo inherente al arte. O sea, no... Tú puedes mirar una obra desde un punto de vista relativamente objetivo, describirla, más o menos podemos estar de acuerdo que esto más, pues, así, y es amarillo y tiene esta forma, ¿no?
pero está intrínsecamente relacionado con cómo se desarrolló, con los procesos, de dónde viene esa persona, toda una historia, ¿no? Yo creo que quizás el tema de por qué los murales se han desarrollado de una manera participativa en los últimos años, ¿no? ¿Por qué ese boom? Porque antes no se veía tanto y a lo mejor ahora sí. Yo creo que tiene que ver más con procesos políticos, de que en los últimos 10 años ha habido un cambio sustancial, por lo menos hablando más de Estado español, ¿no? O sea, entiendo que en el mundo en general también. O sea, yo de pibe no vi asambleas, o sea, a mí una asamblea, o sea, sí me reunía en casas ocupas con un par de colegas, pero era otra cosa aquello, ¿no? O sea, de pronto ves que en las calles hay asambleas y que ya de forma popular se puede hablar de una asamblea y se puede participar y ves hablando de niños y abuelos y ves que aquello cambió. En el 15M, por ejemplo, hubo reuniones, en el Retiro, por ejemplo, un montón de gente acordando cómo iban a ser los siguientes años en el arte. Diciendo, ¿qué queremos? O sea, ¿cómo queremos que sean las cosas? Claro, pero eso, por ejemplo, no lo vemos, quiero decir, cuando vamos a fabricar un puente, por ejemplo, o vamos a fabricar un edificio, no hay esa cabida a que todo el mundo opine, tiene que opinar, digamos, la gente que tiene conocimientos académicos sobre lo que se está haciendo, porque si no el puente se cae. Es decir, todos... No todo vale en el arte. Exactamente, si vamos 70 personas en un Vinter, obviamente el que va a tener la dirección de lo que se haga es el piloto. Yo que estoy en la última parte de atrás, que pues aprendí a conducir hace 10 años un coche con un carnet B, no puedo opinar, es decir, mi razón no puede tener el mismo peso que la del piloto, ¿no? Quiero decir... Es una cuestión de competencias, ¿no? Claro, pero es que voy a eso, o sea, al final, si el arte es tan subjetiva, permite, digamos, ese tipo de licencias, a lo mejor, de que todo el mundo pueda... Tú estás yendo a otro lugar, estás yendo a la toma de decisiones, de alguna manera. Yo no estaba yendo ahí. O sea, en cuanto a la subjetividad... Bueno, pero en las asambleas también se toman decisiones, ¿no? Para eso son. Sí, no, pero yo no digo que el mural venga de ahí, de un proceso asambleario. Digo que es uno de los motivos por los que quizá el arte también tiende hacia ahí, es porque a nivel político, en lo social, en general, las cosas se han hecho diferentes, de pronto ya no hay un bipartido, hay un montón de cambios estructurales que cambian el cómo pensamos la realidad y eso afecta también a cómo la creamos desde el arte. Pero no es lo único, o sea, las redes sociales, por ejemplo, la interacción entre grupos también la premia, ¿no? Con visibilidad, por ejemplo. Y después a nivel de marketing, porque al final es un poco cómo está funcionando el pensamiento, cómo se llega a que las personas piensen de una manera o piensen de otra. Desde mi punto de vista tiene mucho que ver las redes sociales y la educación. Y después dentro de, bueno, redes sociales y medios de comunicación en general. Entonces hay un pensamiento desde el marketing y sobre todo con redes que inciden en la población. Viene desde el ser y el tener. Soy como X persona y entonces soy Chucky y entonces quiero este tipo de vida y emular esto. Tengo yo qué sé, el coche de Ronaldo y entonces pues también soy alguien y ya todo eso se agotó porque ahora también son diferentes las cosas. Entonces ahora la gente quiere ser un poco el director de su peli y quiere mostrar eso y quiere tener una experiencia. Y todo eso ha cambiado todo el panorama porque es como... A lo mejor ya, pues ver el mural de alguien, pues sí, pues mola, pero es que las experiencias han creado que todo haya tenido que dar un salto para aquí. Entonces ahora ya no quiero verlo, ahora quiero ser parte de eso, quiero formar parte. Y yo creo que eso es un poco lo que ha cambiado. A nivel de tomas de decisiones es diferente, o por lo menos desde mi punto de vista no considero que todas las personas tengan que decidir. Es como somos 5 en la sala y hay un cirujano y los 5 hablamos de si cortamos la pierna o no. Pues no, o sea, no cabe, ¿no? Pero hay cosas que sí se pueden plantear, hay cuestiones estéticas que a lo mejor sí las podemos más o menos resolver. Cuestiones estéticas porque obedecen a lo que decíamos antes, a subjetividad. Claro. Es que, o sea, realmente, si lo pensamos, al fin y al cabo el mural quizás es de los pocos oficios en el que se ven este tipo de dinámicas, porque al fin yo no he visto una participación social de albañilería o de soldadores en la que todo el mundo podamos... Sí, ni de arquitectura, o sea, cuando ponen ahí el edificio que ponen, a nadie le preguntan si lo quiere, ¿no? Por ejemplo, es que por eso preguntaba también el tema de cómo se concebía la participación social desde la óptica de ustedes, porque
Estamos hablando desde la óptica de los artistas, al fin y al cabo, pero no hemos hablado de la óptica del contratante o de la óptica del político en este caso. Digamos que a lo mejor la participación social, cuando sale a concurso público una obra de mural, por ejemplo, ¿no?, que cada uno presente su propuesta, podríamos considerarlo participación social también. O, por ejemplo, cuando queremos pintar un mural en un instituto y no contratamos a una empresa profesional que se dedique al muralismo, sino organizamos un concurso participativo y social para que todo el mundo, aportando su granito de arena, al final creamos un mural. O sea, un poco iría en la misma dinámica de lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay entre cuando se organiza un concurso de graffiti en un instituto, ¿no?, el típico caso que hemos visto todos, para, al fin y al cabo, pues, por un precio más reducido que lo que costarían los servicios de unos profesionales, obtener el mural? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que hablamos? Lo que hablamos de la participación con niños, con adolescentes, con personas no formadas, con personas formadas. Yo creo, por un lado, a nivel de profesiones, yo, por ejemplo, cuando pintamos el mural de los cristianos, que yo acababa de salir de la facultad, que éramos 12 personas que no teníamos experiencia, pero que teníamos la formación, pues ahí te encuentras el choque con la realidad. Dices, bueno, sí, yo estoy muy formado, pero necesito la experiencia. Entonces ahí, por ejemplo, yo tenía responsabilidades. Si yo daba mal las micras de pintura, a mí me podían no pagar una parte de la obra. Si yo la armaba y se me caía un bote de pintura... Las micras de pintura, porque el mural tenía una función. Claro, porque una cosa es cuando tú haces un mural que tú consideras que es una obra que va a durar mucho tiempo y no lo consideras como algo efímero, ni como un evento, ni como tal, sino como una obra, un acabado de una superficie que tú quieres que dure el máximo tiempo posible, pues tú ahí te tienes que comprometer con el cliente, en decir, vale, esto te puedo decir que va a durar esto, si yo hago bien mi trabajo. Si el que puso las cayolas debajo lo hizo mal, pues eso ya no es mi responsabilidad, es la del obrero que no hizo su parte. Entonces ahí, si tú tienes responsabilidades como profesionales, pues también tienes que poder garantizar y hacer unas prácticas buenas para poder garantizar. A veces no se puede, es muy precaria la práctica artística como para que tú puedas, como profesional, garantizar que lo que estás haciendo está bien, porque no se te da muchas veces la manera, o no está valorado, o no se supone que tú vas a tener un despliegue tan grande como el de un arquitecto, porque eres un artista y los artistas vienen de las casas ocupas y no cobran, ¿no? Estas responsabilidades se asumen también en los otros procesos de los que hablaba. Sí, pero sigue siendo igual de complicado, en el sentido de que tú vas a una casa de pintura y te van a decir, para que yo te dé una garantía con la pintura que tú estás utilizando, tienes que pintar primero de blanco, 2 manos, tiene que venir un perito, ¿no? Hay un proceso que la mayoría de las veces no se puede hacer directamente por varias razones. O porque no se quiere invertir. No se puede hacer en esta rama mural. No, se puede hacer en cualquiera de las dos. O sea, tanto si vas a hacer un mural desde un punto de vista individual o si vas a ir con otras personas. Bueno, aquí estamos hablando de materiales. Entonces, si por ejemplo en la Orotava yo planteo que el muro que tenía como 100 metros también hay que darle 2 capas de blanco, el presupuesto va a subir un montón. Y de común, para el arte del presupuesto hay que lucharlo. Entonces, si no se hace todo el proceso, la casa de pintura no me va a garantizar que realmente ese mural va a durar los 5 o los 10 años que dice la pintura realmente. Pero luego a nivel de procedimiento, yo no lo veo tan diferente el pintar de forma individual un mural, que sí, lo hago con más calma, hay un detenimiento, hay más finura y demás, y a lo mejor el otro mural es más abstracto, es de acción, hay un montón de pintura, es más loco, pero al final queda pintura sobre el muro, o sea, de una forma bastante similar. Es verdad que hay veces que hay unos chorretones de pintura que te mueres, ¿no? Claro, o sea, quieres decir que mientras el soporte cumpla unas condiciones mínimas estructurales, tú podrías garantizar una obra de la misma manera que lo hace Paula en el Muelle del Sur. Siempre y cuando se invierta bien en los materiales y sí. Tú tienes una metodología clara, o sea que con muchos usuarios es más difícil llevar a cabo de manera rajatabla esa estrategia, esa metodología, pero sí se podría hacer, pero claro, ahí yo vuelvo siempre a qué es lo que tú estás buscando. Estás buscando un proceso o un resultado que dure X tiempo. Ya no que dure, sino incluso estéticamente. A mí lo que hace Víctor me gusta porque yo, por ejemplo, me he visto muy obligada a ser figurativo en la calle porque es lo que la gente entiende. Si tú haces un abstracto en la calle, la gente te dice eso no está acabado, eso no está pintado.
qué es lo que quieres decir, por cuestión también de que igual es un tipo de arte más elitista o lo que sea, ¿no? Entonces que a través de los niños volvamos a entender ese tipo de lenguajes o se admitan ese tipo de lenguajes estéticos en la calle, a mí me parece positivo también, ¿no? Nos libera un poco de la necesidad de mostrar el alarde técnico, soy capaz de dibujar una cara. Pues igual no es eso hacia lo que tenemos que ir, ¿no? Igual eso es hacia lo que trae. De hecho, o sea, hay algo que yo valoro mucho de cómo se ha desarrollado el arte urbano, y es que antes eso era inviable, o sea, nadie hacía eso, nadie se atrevía a hacer eso, ni, no sé, no se daba directamente. Y a mí me parece fantástico que ahora mismo tú, Fede, o bueno, muchas personas, ¿no? Que están desarrollando un lenguaje abstracto y que realmente la abstracción tiene un valor también. O sea, y el pensamiento abstracto, o sea, es un pensamiento que incluso se abre a la solidaridad. O sea, es como, ¿cómo? Perdona, ¿qué quiere decir eso? Pero cuando tú estás trabajando en pensamiento abstracto, estás implicándote en ponerte en otro lugar, saliendo del yo, de quiero hacer algo técnico, desarrollar esto tal cual es, tal cual dice que... Y estás entrando en otra serie de procesos, y para entenderlo también necesitas ponerte en otro lugar, porque no vas a ir a identificar si el ojo está bien hecho y valorando lo técnico. Estás yendo a valorar la línea, el color, lo que te produce, la sensación. La experiencia, ¿no? Es otra cosa, y creo que es súper positivo en lo social que pase eso. Porque yo quería poner el ejemplito de los cristianos, que a mí me pasó en los cristianos, que la idea de cuando se generó ese proyecto desde Universidad y Puerto, por un lado era pues ahorrarse el dinero que vale hacer eso, porque si hubieran contratado a una persona que ya fuese profesional, el presupuesto que fue bueno se les habría disparado mucho más, porque lo que cobramos nosotros, aun siendo muchas personas, pues era becarios y tal y cual. Entonces con ese convenio de universidad pues esperaban que no les saliese tan caro como contratar a Matías o como contratar a una persona que ya estuviese en el mercado laboral. Y entonces ahí hay una confusión, porque si tú estás contratando personas sin experiencia, no puedes esperar un resultado igual de profesional que de personas que ya tienen experiencia, y eso luego lo ves en el dinero. A nosotros, ¿qué nos pasó? Pues yo decidí que lo importante no era el resultado, ¿no? No era que los machacas pintaran y yo llegara ahí con mi pincel, Paula Calavera, y le diese un toquito, sino que eso fuese de todo. Y lo bonito para mí de ese proyecto es la experiencia, que de ahí han quedado pues 5 personas que se han podido profesionalizar y vivir después del mural. Y esa fue la inversión que hizo Universidad y Puerto, y a lo mejor ellos no son conscientes, sobre todo puertos del Estado, de que hizo esa inversión de promocionar artistas. Ellos querían un resultado y no supieron valorar la inversión tan potente cultural que estaban haciendo, ¿no? Claro. De todas formas, o sea, cuando hablamos de este tipo de proyectos, ¿no? El tema de ahorrar costes, o sea, tú lo ves desde tu punto de vista, considero yo, en el cual una de las cosas positivas que has extraído es la de que pues 5 personas promocionen, ¿no? Y también se usa muchísimo, creo que lo hemos visto todos, el tema de cambiar trabajo por promoción muchas veces. O sea, como hay un costumbrismo con este tipo de cosas. Si a los clientes, a las entidades contratantes se les acostumbra pues a contratar este tipo de mano de obra con poca experiencia o ninguna, con poca formación o ninguna, sin titulación o sin lo que sea, eso podría afectar incluso al mercado también, ¿no? Para la gente que es profesional y que lleva desarrollando a lo mejor una carrera artística más tiempo que los que se empiezan a promocionar en ese mural. Entonces, digamos que sería un poco contraproducente también, a lo mejor en algún caso, ver lo que otra persona ve como un resultado, verlo como un proceso, por la incapacidad de llegar a un acuerdo, digamos, con el contratante, porque al final, bueno, yo siempre digo una cosa, y es que a mí no me hace falta publicidad. La promoción es el trabajo bien hecho, o sea, que hablen bien de ti, pues eso es... Sí. Pues que te digo a eso. Que ya fue, ¿no? O sea, sí, que está un bueno. poco lo mismo de que confundir un proceso, una actividad, una experiencia con un resultado, con un acabado fino de una pared, con una decoración, pues ahí está el problema. Y cuando las personas, lo que dices tú de la subjetividad, cuando personas que han tenido 1 hora de arte a la semana durante los años académicos no tienen más contacto con el arte que ese, porque no participan de ese sector, tienen una opinión de a mí me parece igual de bonito esto que lo otro y me da lo mismo, y que es más barato y que es más efectivo y qué foto queda mejor, pues ahí empiezan las malas prácticas, cuando la gente que
pide algo o contrata un servicio o quiere un mural, no sabe ni para qué lo quiere. Y en materia de seguridad, ¿qué implica todo esto? Porque claro, también al final las titulaciones y demás, los estudios, todo esto nos forman también para evitar pues accidentes laborales y demás. Al fin y al cabo, pues revisando las leyes y demás, cualquier obra de pintura es una obra, ¿no? Por mucho que valoremos resultado, experiencia, proceso, estamos en una obra con materiales, en la mayoría de los casos, tóxicos. Entonces, deberíamos también asumir una serie de responsabilidades sobre este tipo de contenidos, ¿no? En materia de EPIs, de contaminantes, gestión de residuos. ¿Se contemplan todo ese tipo de cosas en la participación social? ¿O? Yo creo que de una forma bastante superficial, o sea, no al punto... Es como que hay muchas cosas que están ahí cogidas con pinzas, en el sentido de que trabajas con un ayuntamiento, por ejemplo, y al punto en el que llegan es a un seguro de responsabilidad civil y poco más, ¿no? O sea, yo de pronto, por ejemplo, en el Nuriana eran 2.000 niños con los que trabajábamos, 2.000 niños, 50 profesores y 8 artistas, ¿no? Claro, no es lo mismo O sea, si un presupuesto de 2.000 niños que de 2.000 autónomos, en verdad, realmente. Hombre, eso está clarísimo. O 2.000 empresas, pero es que estamos o hablando una de- empresa de 2.000 empleados. Es que son cosas, desde mi punto de vista, totalmente diferentes. Claro, pero si el contratante lo que quiere es que se pinte una pared, se puede abordar de dos vías, con una acción social, digamos, pues en la que se valora mucho la experiencia, el proceso con los niños o con los abuelos de tal centro, o la gente que participe, y la otra vía que es, pues como decías tú, que incluso se asemeja un poco en ese sentido de reducir presupuesto, contratar artistas cualificados, pero que no tienen experiencia para rebajar el presupuesto. O sea, entonces, el factor común que yo veo es que al fin y al cabo lo que se obtiene en ambos casos es una pared pintada por un precio, digamos, mucho menor al que saldría realizar la misma obra por que si la realizas tú con tu equipo o Paula Calavera con su equipo. Yo, por ejemplo, los grandes proyectos de mural, un poco a lo que tú te estás refiriendo es a cuando se hacen grandes proyectos de personas que son profesionales, pero se cuenta con mano de obra, digamos, de ciudadanía. Es decir, yo, por ejemplo, pinto un parque y vienen niños o vienen personas diversas o vienen las vecinas de cierta asociación a pintar. Pues lo que supone es que esas personas no es que me vayan a avanzar el trabajo, las personas vienen a divertirse, a participar, a sentir que eso es suyo. Pero si yo aprovecho esa participación para ahorrar y que yo tenga que pintar más porque esa persona no viene a pintar. Claro, es que es lo que hablamos, en materias de seguridad, yo todavía no he visto una obra de albañilería donde la gente vaya ahí a amasar cemento por divertirse, ¿no? Bueno, pues están haciendo una obra aquí en el parque, están enfoscando una pared, póngase la señora de 60 años en la concretera, el niño de 15 con la cuchara, eso ya lo vimos en el Antiguo Egipto, tenía un nombre realmente, o sea... Explotación infantil. Entonces, yo creo que quizás a lo mejor nosotros estamos intentando hacer las cosas desde una óptica muy benevolente, con mucha buena intención, pero quizás los responsables de esas contrataciones, que al final es de donde sale el dinero que mantiene la actividad, no lo ven a lo mejor desde el mismo punto, ¿no? O sea, cuando hablamos de participación social, no es lo mismo cuando tú contratas a una persona como puede ser Víctor, que obviamente vas a ofrecer una experiencia a los niños o a las personas del barrio, que la óptica del contratante, en este caso un político. ¿Tú crees que puede haber cabida que el proceso que tú desarrollas pueda ser explotado muchas veces, no digamos con mala intención, sino basándose solo en los resultados y en el voto, prácticamente por temas políticos y demás? Por el impacto que significa, ¿no? De repente poner a 50 personas a pintar en una pared. Yo creo que cualquier acción que parte de la institución o de lo político, hay un interés detrás siempre. O sea, ¿ese es el juego? Pues yo no lo sé, o sea, yo lo quiero ver de otra manera. O sea, yo creo que hay una escuela ya montada en la que se ha ido viendo que hay un cambio social, que hay algo que sucede. ¿Una escuela? ¿A qué te refieres con una escuela? O sea, que son años trabajando no, un en ciclo. introducir a personas dentro de una serie de códigos, ¿no? y de fórmulas. Como tú lo estás enfocando, de hecho tú estás equiparando el arte pues yo qué sé, a la fontanería, carpintería o cualquier... Es una óptica, está bien. O la óptica del presupuesto, está bien. Bueno, es la óptica de que todos podemos ser artistas, ¿no? Realmente. Sí, pero realmente estamos hablando de procesos artísticos en lo que tú lo estás llevando hacia lo material, pero los procesos de los que estamos hablando son inmateriales, es otro tipo de patrimonio. Subjetivo.
Bueno, estamos hablando de identidad, estamos hablando de memoria, estamos hablando de que cuando yo me encuentre contigo dentro de 15 años tenemos algo que compartimos, estás creando cohesión social, o sea, hay un montón de valores por los que yo entiendo que a un ayuntamiento o cualquier institución le puede interesar, al margen de ganar un voto político, le puede interesar en el sentido de que está tocando a más gente que a lo mejor si es una persona la que está interviniendo ese muro. Hay mucha gente que va a estar de alguna manera creando una red ahí y eso crea comunidad y eso en un ayuntamiento para mí genera valor y por lo tanto creo que es un lugar donde invertir. Yo lo veo un poco desde ahí, ¿no? O sea, sí, es el enfoque que le doy. Claro, pero o sea, al fin y al cabo, a lo que me refiero yo, es que ese enfoque, sea de la manera que sea por los valores que generas y demás, que está claro que se generan cosas cuando trabajas en la calle, ¿no? Incluso de manera individual, pues la gente pasa y te dice, oye, qué bonito, o pon mi nombre ahí, ¿no? Cualquier cosa. Está claro que se generan cosas. Yo cuando hablo de lo material, hablo de que al fin y al cabo vivimos en un plano material, no vivimos en el plano de lo que no es físico, ¿no? O sea, realmente estamos aquí y por muchos valores y emociones bonitas que se generen, si sucede algo dentro de una obra mural de participación social o individual o lo que sea, alguien tiene que asumir unas responsabilidades. Ya sea con niños de 15 años, con niños de 18, con Víctor Zeus o Paula Calavera y yo solos en un andamio, o con una persona de 65 años con un palo y un rodillo. En el caso de haber un accidente, o lo que sea, la ley es igual, nos contempla igual a todos en cualquier momento, independientemente de los valores que generemos, porque hay una ley, que es la ley de obra menor, que contempla que cualquier obra de pintura es una obra menor. Entonces, esa ley tiene unos parámetros que hay que respetar. Esos respetos, sobre todo en materia de seguridad, ¿a quién se deben? Se deben al que ejecuta la obra, a la persona que capitanea la obra, digamos, en este caso, Paula Calavera, Víctor Zeus, o al contratante. Es decir, la exhibición muchas veces de ese tipo de normativas en seguridad es porque nosotros como artistas, por digamos, el ansia de sacar el trabajo o de generar esos valores positivos, los pasamos por alto, o es el contratante el que los pasa por alto, que muchas veces no informa, no contempla que existen ni siquiera ese tipo de riesgos o de leyes, es una cosa mutua, como no... Creo que hay mucho desconocimiento, lo que dices tú, que no se nos incluye quizás, como bien dices, en el sector o en el convenio de los riesgos y las responsabilidades que sí tenemos, ¿no? Que como artista a lo mejor pues no te equiparan a personas que sí están colegiadas y que tienen algo detrás que responde por ellos, ¿no? Pero tienes el epígrafe artistas, ceramistas y escultores, creo sí, que pero no tenemos, me parece. Digamos, no hay un colegio, no hay nadie, ahora hay asociaciones de artistas visuales, pero bueno, están jovencitas y las lleva con la gente de siempre, ¿no? Pero no nos asociamos nosotros para respaldarnos y decir, oye, ¿tú cómo haces las cosas? ¿Cómo las haces tú? Es algo que yo por lo menos lo he ido aprendiendo, error, o sea, he cometido un error y he dicho, no me vuelva a pasar. Pero ni las personas que me contratan, ni yo misma que he estudiado, hay muchas cosas que no las ves en la calle y que no sabes cómo se hace. Y aprendes a hacerlas haciéndolas y haciéndolas mal. Yo creo que la responsabilidad depende de la situación, recae sobre ti o recae sobre la institución. Tampoco sé dónde están los límites. Pero mira, el año pasado me pasó algo, que fue que estaba desarrollando un mural con Lorotava. Estábamos haciendo un mural experimental para grabar el videoclip de Colors, ¿no? Que es como, ahí estamos mezclando el rap con un disco de jazz, con la educación, ¿no? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Y claro, eso implica una cantidad de movimientos enorme, ¿no? O sea, eran 3 institutos, pues artistas, los cámaras, el del dron, la institución, hay muchas cosas ahí en medio, ¿no? Y al final todo eso, tú eres un poco el nexo, ¿no? El mediador de que cada pieza esté en su lugar. Y eso lleva un trabajo enorme. El día antes de hacer el mural, o sea, el día antes, después de mover todo durante 3 meses, la policía decide, cuando ya había dado el sí al cortar la calle, decide que no se puede cortar la calle y que ese mural va a suceder con vallas. O sea, que voy a tener a los pibes en el muro aquí, que me van a poner unas vallas aquí y que por aquí van a pasar coches. Entonces, ahí creo que es mi decisión o sea, no puede haber otra persona que tome esa decisión porque yo conozco lo que voy a hacer y sé que si lo hago con esas vallas van a morir 3 como poco. O sea, porque aquello es una locura, o sea, ellos no entienden realmente cómo se va a dar ese mural. Hay muchos aspectos que quedan ahí en un limbo
Y como artista realmente ese limbo es el que a mí me interesa. O sea, más allá de la parte a lo mejor estructural, formal y demás de la obra. A mí me interesa el lugar en el que la policía no sabe muy bien si yo puedo hacer lo que yo voy a hacer, el ayuntamiento tampoco entiende del todo cuál es el código que va a suceder, y hay un lugar en el que se da la creación y en el que los pibes están sorprendidos porque tampoco terminan de saber si lo que están haciendo lo pueden hacer. Y ese lugar es el que a mí me gusta realmente. Pero ¿qué pasa? Que de pronto la policía te dice que no. Claro. Y te tira para atrás 3 meses, porque ahí, claro, tiene que haber seguridad. O sea, yo puedo llegar hasta un límite, a partir de ahí, o sea, no se puede hacer. Pues eso nos dio otra vez montarlo todo, las guaguas de los institutos, los horarios, se cayeron unos, entraron otros institutos. Es una liada, ¿no? Pero claro, tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar dentro de la actividad que tú estás dinamizando. O sea, hay limitaciones, ¿no? Coincidimos en que hay limitaciones, sobre todo el trabajo con niños. Por supuesto. O con niños o con cualquier tipo de Para las persona. pinturas, pues alergias, tal, o sea, que si tienes que tener eso más menor, pero tienes que tener muchas cosas en cuenta para poder generar un proyecto de participación, y muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Ni por tu parte porque no sabes, ni por parte de la institución que está demandando algo que no sabe cómo se hace. Claro. Es que antes de abrirlo, o sea, por lo menos en mi caso, envío una circular en la que se explica todo y en la que se plantea eso, si hay alergia de pintura, si alguien no puede realizar alguna actividad, si hay, yo qué sé, alguien tiene algo del corazón y yo voy a hacer una actividad que ¿sabes? Hay una emoción grande. Entonces todo eso se contempla antes de que nadie llegue. Un papelito firmado por los padres, derechos de imagen, o sea... Y claro, eso muchas veces no se ve, ¿no? O sea, el tema de, ¿cuesta lo mismo este mural o este mural? En Canarias sí. O sea, ¿Lo haces bien? Sí. o sea, pero realmente hay un proceso detrás de trabajo a lo mejor de 6 meses para poder llegar el día del mural y desarrollarlo y que todo fluya bien, porque tú ya te pusiste en todos los lugares más horribles de lo que podía haber pasado, y cuando viste que alguno no lo sabía resolver, si pasa eso, no tengo ni idea de qué hacer, pones ahí un límite para que nunca se pueda llegar ahí de ninguna de las formas, ¿no? Eso es un poco lo que yo veo en materia de seguridad, de cómo yo un poco veo mi trabajo, cómo lo desarrollo, y luego hay un seguro de responsabilidad civil por parte del ayuntamiento que cubre la actividad. ¿Hasta dónde lo cubre? Pues yo no lo sé. No sé si cubre todas las situaciones de un mural. Lo desconozco. Cuando hablamos, por ejemplo, de este compromiso de que llega la policía y te mueve las vallas y demás, todo este tema, si hubiese un plan de seguridad, eso sería intolerable, que la policía alterase los elementos que se han colocado de una forma o que se han dispuesto para que la obra tenga... No, lo que pasa es ¿No? lo de las decisiones. Quiero decir, la policía ya ha hecho un plan de seguridad en el que van a cortar la calle, pero es que han decidido de repente, de un día para otro, que no les apetece cortarla porque Claro, pero es que mucho jaleo. Pero el plan de seguridad no lo hace la policía, lo hace la persona responsable de entregar el proyecto de obra. Sí, sí, bueno, un técnico, o sea, normalmente contratas a una persona que sabe de leyes, o haces un copia-pega de otras cosas, que es lo que se suele hacer, y lo entregas, ¿no? Pero cuando tú avisas, cuando tú abres sitio de obra, tú pides esos permisos para que te corten la calle, te dicen sí, y después te dicen no, te vamos a poner vallas. Oye, pues yo no es eso lo que yo quería, ¿cómo negociamos? Pues falta comunicación con la policía, falta comunicación con el ayuntamiento, porque si no, no tendríamos este problema. Claro. Sí, exactamente. Quizás sea cuestión también de ver dónde se pueden encasillar este tipo de acciones sujetas a lo que ya existe, como por ejemplo permisos de urbanismo, todo este tipo de mecanismos que a lo mejor incluso a veces los mismos contratantes obvian por agilizar los procesos. Porque claro, al final si para cada cosa que hacemos, digamos, tenemos que esperar una licencia de obra menor, como hace todo el mundo, pues entonces las cosas no saldrían en los plazos que querríamos. ¿No? Y hay un poco lo del arte, ¿no? Que parece que se es más flexible con los artistas o con el arte, porque es arte, y entonces no hay que exigir tanto, ¿no? Y lo que dices tú, el día que se mate uno, pues ya Claro, ahí se complicará la cosa. O sea, con los artistas somos flexibles hasta que, pues claro, todos los artistas, si se caen de un andamio, pues sangran igual que el que no es artista, digamos, ¿no? Ya sea artista cualificado o sin cualificar, el problema es luego a ver quién se hace responsable del estropicio, ¿no? Vivimos en un mundo de mucha prisa, muy a lo rápido, muy para la foto, muy no importa que todo esté bien, ya lo vamos viendo, pues en el mural hay que prever muchísimas cosas antes de ese, ya lo vamos viendo, eso no vale. Es que el tema es muy curioso, el tema sobre todo de la participación, cuando hablamos de materia de seguridad, sobre todo de cara al tema político, pues probablemente cualquier técnico de urbanismo, cualquier arquitecto, si tú le explicas realmente lo que va a suceder en un sitio de estos, se negaría por completo a ejecutar una obra
como hemos visto, en la que de repente, pues, de un día para otro, accede a un recinto en el que se está ejecutando una obra, en la cual hay andamios montados, hay materiales con cartas de seguridad, que obviamente la carta pone que es tóxico, que es vamos, que tiene todos los signos de no lo tires al río, los tiene, ¿no? Como puede ser un spray, por ejemplo. ¿Cómo es posible que de un momento para otro esa obra sea invadida por niños, gente, vamos todos a pintar? O sea, realmente es bastante curioso que eso suceda en el mural, ¿no? Y quizás se deba a ese desconocimiento o esa desregulación que creemos que hay con respecto a lo que hacemos por el simple hecho de ser artistas, ¿no? También igual hay procesos que son importados, ¿no? Quiero decir, hay cosas, eso que hablas tú de una obra de vamos a pintar la favela, pues eso surge desde la favela y se hace así porque no se puede hacer de otra manera. ¿Y eso surge No se desde la puede favela? hacer legalmente pagándole a todo el mundo, sino nosotros decidimos pintar el barrio, nosotros decidimos pintar el parque. Es que la pregunta... Para que tú como ayuntamiento repitas algo que viene de la falta de medios a lo mejor, Claro. lo tendrías quizás que hacer de otra forma. De todas formas, eso es interesante también contemplar si el punto de la participación social en el mural nace desde el artista, desde la sociedad que reclama esa participación, o desde el contratante, ya sea pues político o un contratista de una obra, o lo que sea. Entonces es bastante curioso también porque, claro, si hablamos, por ejemplo, de ir a pintar una favela, ¿no? Yo creo que la gente pues preferiría, antes que pintasen la favela para que dure 2 semanas, se lo lleve el agua, que le arreglaran la calle, el sistema alcantarillado o un poco de seguridad, ¿no? O que generarás puestos de trabajo, Por pintando ejemplo. eso. Que Claro. no sea vocación, sino que digas, bueno, pues los 4 pibes que están aquí, pues los vamos a formar, les vamos a enseñar el curso de altura, les vamos a dar un trabajo y a lo mejor pues van a tener una inserción laboral que les puede servir. ¿Y eso es compatible con el modelo de participación social que se ejecuta? Porque eso al final... Eso puede ser también una forma de participación, ¿no? Lo que tú planteas de la seguridad, de las obras, de si está bien que una horda de personas sin cualificación y sin seguridad vaya a pintar, pues cuando lo haces desde un ayuntamiento, eso a lo mejor el orden de las cosas debería ser otro, o a lo mejor tú como artista tienes que plantear qué tipo de participación. A lo mejor no es poner a pintar a la gente en ese caso, a lo mejor es que la gente participe en el diseño, que tú consultes a la gente la identidad del barrio, los problemas del barrio, y tú incluyas eso en el mural. No tanto como que te los lleves a pintar. Pues ya vendrán 4 chiquillos que si quieres los metes y si no, no, pero no es obligar a la gente a trabajar pintando para que sienta que eso es suyo. Eso puede ser suyo de más maneras. Claro. ¿Víctor? Yo creo que ya hoy no se puede vender un bizcochón en la calle. Eso es verdad. Es como, sí, todo eso es cierto, claro que hay una normativa y claro que hay que cumplir con ciertos parámetros y que todo está estudiado y demás, pero eso pasa aquí, o sea, depende de en qué parte del planeta es así o no lo es. Y es como hablamos de una experiencia que tiene lugar en un momento de tu vida que dura 3 horas y desde esas 3 horas accedes a un lugar. Y es como, bueno, si te basas en la normativa, pues la mitad de las cosas no las puedes hacer. Como eso, vender un bizcochón en la calle no lo puedes hacer. O pintar porque sin tú quién permiso eres. en la calle no lo puedes hacer. Es como, entonces es como, sí, es cierto, pero bueno, también hay una serie de límites con las que jugamos todo el rato y fisuras a nivel artístico en las que nos introducimos todo el rato. Y si está bien o mal, pues no Claro. sé. Lo que hablamos... Eso de, Sí. de que tú planteas, ¿no? De que no hacemos el arte de la misma manera que otros oficios, igual eso, que el arte tiene sus peculiaridades y es un poco pasar el límite muchas veces, ¿no? Con el arte lo que buscas es llegar al límite y pasarlo, entonces también te sientes cómodo en ese limbo, ¿no? El que decía Víctor, de que estás ahí y dices, coño, pues estoy haciendo algo diferente, ¿no? Yo le digo a los pibes, digo, el mundo puede ser como tú lo quieras construir y si te atas a la normativa, pues no va a ser como tú quieras, va a ser como te han dicho que tiene que ser. Claro, porque la vía de crear nuevas normativas adaptadas específicamente a estas vías de investigación del arte, pues al final es otro modelo de investigación, ¿no? Digamos, con la gente, con la sociedad, con otra forma de participar. ¿Esa vía se ha trabajado alguna vez? ¿Alguien ha intentado pues indagar un poco a ver cómo podemos encajar las cosas en algún sitio, en alguna contextualización legal realmente? Yo lo más que sé es del arte, pero no del arte mural, ni del arte social, ni del arte participativo, sino del arte de pintar cuadros. Sí que llevamos unos años y se ha conseguido en Europa aprobar las buenas prácticas, un decálogo de buenas prácticas que te dice tiene que haber un contrato,
no puedes vivir sin contrato, tiene que haber un anticipo, o sea, una serie de normas que son buenas prácticas, que no son leyes, pero que todos los artistas deberíamos exigir. ¿Eso de qué año es? Eso llevan desde el 2007, puede ser, y creo que el año pasado fue cuando se reguló en Europa y se aceptó como un decálogo, ¿no? Como algo que se debería aplicar, pero todavía no está por ley. Y eso es lo más cercano a un intento de buenas prácticas que yo conozco, pero les ha llevado mucho tiempo y todavía eso son 10 normas que tampoco te salvan, pero y tampoco se aplican. Cuando tú vas a un sitio y le dices un contrato, te dicen sí, claro, o sea, dame una factura. Víctor, ¿tienes algo que añadir? Sobre eso no. Otra cuestión bastante interesante que es el tema de la duración de las cosas, ¿no? Muchas veces encontramos maneras de participación social, pues que obviamente se ve que no están dirigidas por nadie que, como es tu caso o el de Paula, que controlen un poco las dinámicas que se van a hacer, ¿no? Típico, como decíamos al principio, pues al igual que se hace el típico concurso para obtener una pared pues pintada a un precio muy reducido que lo que costaría una contratación profesional, hemos visto también maniobras del tipo de fiesta del graffiti o taller de graffiti, ¿no? Son cosas que duran una tarde y que en una tarde, como es imposible desde mi punto de vista, que en una tarde se aglutine, se digiera y se pueda dar todo el contenido que hay que dar. O sea, realmente tú has capitaneado procesos de larga duración, ¿no? ¿Crees que es contraproducente estos pequeños ciclos que se hacen, estos pequeños talleres, pueden ser contraproducentes para las personas o por el contrario presentar algún tipo de ventaja? Yo creo que depende del objetivo. O sea, yo prefiero trabajar proyectos de larga duración porque profundizas más, puedes llegar a lugares más complejos. Pero también creo que te puedes adaptar al tiempo. O sea, me refiero, si tú lo que quieres es transmitir un conocimiento que se basa en la técnica, pues una tarde no te va a dar para nada. Porque si tú quieres decir, mira, el spray se utiliza así, este material funciona de esta manera, es esto, tienes estas series de medidas, si quieres pintar de esta manera haces este trazo y de la otra haces otro, el graffiti tiene esta filosofía, o sea, todo eso en una tarde no lo vas a conseguir meter ahí, ¿no? Pero claro, es que no es mi proceso, nunca fue ese mi proceso, o sea, a mí no tengo ningún interés en enseñarte a pintar, o sea, entonces, desde ese punto de vista, si tú me das una hora y yo voy a buscar qué puedo hacer para llegar a ti y contarte algo en una hora, y si me das un año, voy a hacer otro proceso totalmente diferente. O sea, cuando yo abro ese proceso, yo tengo 5 pasos que vienen de Francisco Mora, para mí es un referente absoluto, y el tipo te plantea que si tú consigues emocionar con lo que haces, tú captas la atención. Si tú captas la atención, puedes contar algo. Si además lo haces simple y consigues llegar y a lo mejor utilices una serie de símbolos, de signos, de algo que se queda, creas un proceso de aprendizaje y te quedas en la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo llevas a lo educativo, tú estás un año en una clase, pero a lo mejor yo te pregunto a ti, mira, cuando estabas en primaria, en sexto, ¿qué pasó? Y te vas a acordar a lo mejor de un momento, de todo un año, que sucedió en un momento concreto, porque pasó algo que te voló la cabeza, te sacó de todo contexto, te emocionó, te creó algo y a ti se te quedó eso. Pero a lo mejor no se te quedaron esas, no sé cuántas horas estás en clase, pero son muchísimas, ¿no? No pasó ese momento concreto. Entonces tú puedes llegar a crear ese momento. Sobre todo porque rompes ritmos normalmente, como en mi caso cuando trabajo en la parte educativa, ¿no? No tanto participación abierta, sino voy a crear una experiencia y a entrar en ti y a dejarte algo ahí dentro, una semilla. Intento crear esos 5 pasos y eso lo puedes hacer en 20 minutos si tienes habilidad para llegar ahí, o te puede dar un año. Personalmente prefiero trabajar un año, o sea, pero creo que se puede hacer también. ¿Paula? Sí, yo lo del tiempo, pues siempre creo que cuanto más lentas son las cosas, mejor. O sea, creo que vivimos en un mundo súper acelerado que no nos da tiempo de profundizar, ni de sentir lo que estamos haciendo, ni de darle un sentido o construir un significado, que es lo que está hablando Zeus, ¿no? De que una actividad, pues para ti es un significado profundo y eso va a ir contigo cuando pase el tiempo. Y estamos olvidados de eso, ¿no? Todo rápido, 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 fast food. Y para concluir, de cara un poco al futuro, ¿qué esperamos de la participación social en el mural? O sea, ¿es algo que va a seguir en auge? ¿Va a ir a más?
Yo creo que sí, que en una sociedad democrática la participación es necesaria, quizás hay que refinar las maneras de que esa participación sea activa, directa y real, ¿no? Que no sea un fake de la participación ciudadana, sino que lleguemos a la verdadera participación activa. Claro. Yo creo que va a ser que cada vez más necesario, pero porque vivimos un proceso de individualización enorme que además tiende a crecer, y cuando hay algo que tiende a crecer tiene su contrapunto también. O sea, si ahora entramos en la parte más tecnológica, que es lo que viene, ¿no? O sea, el Internet de las cosas, ¿no? Si vamos a entrar ahí y vamos a entrar en un mundo virtual y en una serie de experiencias que cada vez tienden más a vivirlo desde lo individual, yo entiendo que el arte va a crear otra serie de mecanismos para que realmente existan esos nexos que creen comunidad, porque va a existir esa necesidad. Entonces yo entiendo que sí, que lo participativo va a estar en auge.